tiene en su corazón preparar a un pueblo para hacer luz al mundo. Y Dios nos ha capacitado como iglesia para que nosotros vayamos a las personas y sanemos a las personas. Dios nos ha dado la capacidad de sanar, tanto espiritualmente como emocionalmente y físicamente a las personas. Nosotros no lo hacemos, pero es Dios a través de nosotros. Entonces Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para sanar a los enfermos mentales, por ejemplo, a los que están enfermos. Mentalmente tenemos la capacidad de ir a ellos y poder sanarles, porque para eso nos ha llamado Dios y para eso nos ha capacitado. Podemos hacerlo. Que no queramos hacerlo es diferente, pero Él ya nos ha capacitado. Dice la palabra que Él es la cabeza del cuerpo y que estamos sobre todo principado y autoridad. Todo principado, toda autoridad tiene que someterse en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra que está bajo nuestros pies. Entonces, ¿cuánta autoridad tiene la iglesia para hacer la obra del Señor? Toda. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Esa es la obra que el Señor nos ha dado, nos ha encomendado. Pero estuvimos viendo hace 8 días que Dios ha diseñado un liderazgo ministerial para capacitar a la iglesia. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 4 en el versículo 11. Efesios capítulo 4 versículo 11. Efesios 4 queda después de Efesios 3. Está delante de Gálatas. Efesios capítulo 4, versículo 11. Está haciendo mucho frío, ¿no? A ver, traigan saco, hermanos. Mucho frío. Leemos aquí en la Reina Valera, dice, y Él mismo, o sea, Cristo Jesús, constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El liderazgo, los ministerios fueron diseñados ¿por quién? ¿Por Dios o por un hombre? Bueno, ahí dice que constituyó, o sea que es un diseño ¿de quién? De Dios. Los pastores son un diseño de Dios, pero tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar. ¿A quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues los que estamos aquí. Los santos son aquellos que han creído en el Señor y que han sido limpiados por la sangre preciosa de Cristo. ¿Usted ha sido limpiado por la sangre de Cristo? ¿Sí? ¿Está seguro? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que usted está limpio delante de Dios? Porque han cambiado por la fe. Muy bien. ¿Qué nos da seguridad a nosotros de que nosotros hemos sido limpiados? Pues lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? Todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna, será salvo, será perdonado, será limpiado de sus pecados. ¿Pueden creer en esa palabra? Claro, eso es fe, es creer en lo que Dios ha hablado. Entonces cuando Dios habla y yo creo esa palabra,
Entonces, esa palabra me da seguridad, porque estoy colocando mi fe en algo que Dios ha dicho. Amén. Entonces, nosotros somos los santos. Entonces, ¿para qué están los pastores? Para perfeccionar a los santos. ¿Quién hace la obra de Dios? La iglesia. Entonces, la obra no la hace el pastor, ni el evangelista, ni el profeta, ni el apóstol. La obra la hace la iglesia. Entonces, ¿cómo crece la iglesia? ¿Cómo es edificada la iglesia? Cuando participan todos los santos. Y ellos son los que hacen la obra del ministerio. Pero para hacer la obra del ministerio, ¿qué se necesita? Perfeccionar y capacitar. Eso es lo que el Señor nos está hablando acá. A fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar viene del latín. No viene del griego, viene del latín y significa a través de algo ya hecho, volver a pasar por. O sea, es algo que ya está hecho, pero se hace un repasito para perfeccionar. Entonces, un ejemplo. Alguien tiene una empresa de hacer ciertas cosas. Y a esas cosas, digamos una empresa de confecciones, de prendas de vestir. ¿Qué hace la persona cuando eso ya está hecho? ¿Le hace un qué? Un repasito y le hace control de calidad. Entonces está haciendo control de calidad porque quiere que eso quede perfecto. Entonces Dios ya nos ha hecho, pero ha puesto pastores para perfeccionar, para capacitar a los santos para esa obra. La obra va a crecer cuando la iglesia trabaja en la obra del ministerio. Ahora, la palabra ministerio significa, ese sí viene del griego diaconía, que significa servicio. Los santos sirven en la obra del Señor. Los santos ofrecen su servicio a la causa del Señor, al cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Cómo crece realmente una iglesia a la manera de Dios? ¿Cómo va a crecer? ¿Solamente cuando el pastor funciona? ¿El pastor puede tener todos los ministerios? No. La iglesia va a crecer a la manera de Dios cuando toda la iglesia participa. ¿Cómo es? ¿Cómo crece la iglesia? Toda la iglesia participa. Va a crecer sólida. Cuando una iglesia crece solamente cuando el pastor funciona, ese crecimiento es en falso. Es en falso. Porque un ministerio no puede crecer aparte de los demás. Tiene que ser algo en conjunto. Entonces, Dios ha dado pastores para perfeccionar a los santos, que ellos se encarguen de hacer la obra del Señor. De ahí la importancia de que en una iglesia, hermano, una iglesia pueda tener estudios, grupos de capacitación, ¿sí? Que hayan formación de nuevos convertidos, que haya formación de nuevos discípulos, que hayan escuelas de liderazgo, que hayan escuelas de homilética, de preparación de ministerios. Todo eso es necesario dentro de una iglesia local. Entonces, ¿quién es el responsable de proveer esos medios? El liderazgo de la iglesia. Pero ¿cuál es la responsabilidad suya? Participar. Usted debe participar de escuelas para nuevos convertidos. ¿Para quién? Los nuevos. Los que ya llevan un poquito más de tiempo deben participar en formación de nuevos discípulos. Los que ya llevan más tiempito deben participar en escuelas de liderazgo. Los que ya llevan más tiempito deben prepararse para el ministerio. Mire, hermano, la iglesia no es solamente venir a una reunión de adoración cada 8 días.
Porque hay hermanos que son cada 8, o sea, cada 8 días. No, debe haber una preparación. Diga conmigo, debe haber una preparación. No se quede solamente, hermano, viniendo cada 8 días. Prepárese para la obra del ministerio. Dígale al que está al lado suyo, prepárese para la obra del ministerio. Hay hermanos que llevan años sentaditos. Y qué chévere, ¿no? No, hermano, Dios nos ha llamado a ser productivos para que la iglesia sea edificada a través suyo. Entonces se necesita que en la iglesia local haya este tipo de capacitaciones. Hechos capítulo 14 nos habla de esto. Hechos capítulo 14. Hechos está en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 14. Versículo 21 al 23. 21, versículo 21, dice, léalo conmigo, dice, y después de anunciar el evangelio, ¿a quién? Ni siquiera al barrio, a aquella ciudad, y de hacer ¿cuántos discípulos? Muchos discípulos. ¿Volvieron a dónde? A Listra. Miren, hermanos, una iglesia no se debe componer solo de asistentes, sino de ¿qué? De discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Eso, alguien que está aprendiendo. Alguien que está aprendiendo continuamente. Está aprendiendo. Un asistente viene cada 8 días. Pero un discípulo está aprendiendo continuamente. Yo quiero invitarlo para que usted sea un discípulo de Cristo. Sea un discípulo de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia, capacitar, porque un asistente en cualquier momento puede dejar de volver, pero un discípulo no, un discípulo va a permanecer. Seguimos leyendo, vamos en el versículo 21, de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, o sea, volvieron a otras ciudades. ¿Y qué hacían? Confirmando los ánimos, la fe de los discípulos, exhortándoles ¿a qué? A que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué les decían? Es necesario que a través de pocas tribulaciones, ¿sí? Muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Parecen las enseñanzas de hoy, ¿no? Y aquí está diciendo que es necesario. ¿Es qué? Necesario. O sea que la vida cristiana, pues no es tan fácil como se cree. Pero es muy hermosa. Versículo 23. ¿Y qué hicieron? Y constituyeron ancianos ¿en dónde? En cada iglesia. ¿Qué era necesario para la iglesia? Líderes, pastores, ancianos. ¿Pero de dónde salen esos pastores? ¿De dónde salen esos ancianos? De los que ellos habían discipulado. Miren, nadie comienza siendo pastor. Hay gente que dice, uy, eso ser pastor es bueno. Yo le digo, comience. Hágale. Pero un verdadero pastor tiene un proceso de formación. Y yo comencé a los 18 años que llegué nuevamente a la congregación. Comencé a estudiar, comencé a hacer estudios. Pero yo no pensaba en ser pastor, yo no pensaba en eso. Pensaba en capacitarme para hacer la obra del Señor. Ya el Señor ya después dispuso otra cosa. ¿Qué pasa? Los santos deben capacitarse para hacer la obra del ministerio, pero de ahí van a salir pastores. A mí me decían, usted va a ser pastor, yo decía, no. Pero como el que manda es el Señor. Y tal vez usted diga, no, yo no voy a ser pastor. Más rápido le va a llegar.
De ahí van a salir los pastores, los evangelistas, los maestros. No necesariamente pastor, pero puede ser un maestro, ¿verdad? Entonces vemos la necesidad de capacitar, hermano, a los santos para que hagan la obra del ministerio. Pero ¿por qué salieron ancianos y pastores? Porque se discipularon, porque se capacitaron. Entonces, vamos a ver 3 cositas acá porque es importante la capacitación. Primero, porque al aprender a conocer a Dios, podemos dar a conocer a Dios correctamente. Mire, hermano, si usted se capacita y conoce a Dios, usted va a poder decirle a otro, mire, conozca a Dios. Dios es así, así, así y así. Si usted no aprende de Dios, no se capacita, ¿qué le puede entregar a otra persona? ¿Qué le puede enseñar? ¿Qué le puede decir? Mire, conozca a Dios. No puede dar de lo que no tiene. Y es más, ¿quiere que le diga una cosa? Si usted no aprende a conocer a Dios, usted le puede compartir a otro, pero usted le va a dañar la vida a esa persona. Porque le va a enseñar mal. Le va a enseñar mal. Mire, ¿cómo han empezado cómo comenzaron ¿cómo se llaman? Las sectas? Así, enseñaron mal. Entonces, ellos le enseñan mal a ellos y ellos le enseñan mal a otros, porque así aprendieron. Mire lo que el Señor Jesús le dijo a los maestros de la ley. Vamos a mirar Mateo 23:15. ¿Por qué es tan importante capacitarnos en conocer a Dios? San Mateo, capítulo 23, versículo 15. Mire, dice así: ay de vosotros, escribas, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. ¿Cómo lo llama? Hipócritas. ¿Por qué? Porque recorréis mar y tierra para ser un discípulo, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Miren esto. Miren lo peligroso que es enseñarle mal a otra persona. Lo hace 2 veces, o sea, hay más esperanza para el que le enseña que para el que recibe la enseñanza. Le hace 2 veces más hijo del infierno. Mire, ¿cómo comenzó los testigos de Jehová? Era un pastor cristiano, evangélico. Y él comenzó a entender otra cosa y así comenzó a enseñar. Después de que tenía un poco, ¿no?, de seguidores, él dice, ay no, así no es, me equivoqué. No, salgámonos de ese error. ¿Sabe qué pasó con ellos? Siguieron en el error. Él se arrepintió, pero ellos siguieron. Mire lo delicado que es enseñar algo que no es. Por eso cuán importante es que usted y yo nos preparemos y nos capacitemos para conocer al Señor. Porque a veces decimos unas cosas fuera de lugar, fuera de contexto, y las personas van a creer lo que estamos diciendo. Entonces es muy importante, hermano, conocer a Dios. ¿Sabe qué dijo el Señor? Mire, yo quiero que me conozcan. Yo quiero que me entiendan. Eso es lo que al Señor le interesa, que usted y yo conozcamos y entendamos al Señor. Porque es importante, hermano. Uno puede llevar a la condenación a otra persona con enseñanzas equivocadas. Es importante, hermano, ojo con las herejías. Si usted no entiende algo, por favor, pregunte. Pregunte, hermano. Si usted tiene dudas, pregunte, pastor, aquí cómo es esto, yo no entiendo. Yo no me las sé todas, pero entre todos estudiamos y aprendemos y miramos la escritura. Pero si
usted comienza a escuchar y no pregunta y tiene dudas y usted cree lo que están diciendo, entonces ¿qué va a pasar? Va a cambiar su forma de pensar respecto de Dios. Va a cambiar esa forma. Y entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a otros? Pues mal, ¿cierto? Entonces, cuando yo aprendí mi profesión, en lo que yo fui profesional antes de ser pastor, Walter es testigo, aquí está mi hermano, que nosotros nos juntábamos a los que sabían y no le juntábamos a ellos, porque habían cosas que nosotros no sabíamos. Y empezamos a aprender de ellos, porque yo le decía a mi hermano, yo le decía, aprendamos bien el arte, no seamos chambones. Y Dios es testigo y mi hermano sabe que nosotros trabajamos muy bien lo que nosotros hacíamos. Lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque buscábamos aprender. ¿Sabe a dónde me enviaban a mí cuando trabajaba en una empresa automotriz? Me enviaban a Sofasa a hacer capacitaciones. Sofasa son las ensambladoras de Toyota y Renault aquí en Colombia. Y nos llevaban allá. Si para el mundo es importante la capacitación, ¿será que para nosotros no es importante? ¿Qué está diciendo la palabra? Que Dios puso pastores ¿para qué? Capacitar. O sea que sí es importante la capacitación. Entonces, necesitamos aprender, hermano. Usted puede escuchar muchas enseñanzas, pero por favor, no coma de una vez. Mastique, ¿sí? Mastique. Mire, hermano, yo escucho de vez en cuando por ahí a pastores que son muy reconocidos. Y que yo pudiera decir que me gusta como enseña, que me gusta como que es equilibrado en todo, hasta el momento, hasta donde lo he escuchado, porque yo no lo he escuchado del todo. Pero que me parece a mí, puedo estar equivocado, que el único que yo pudiera decir que es equilibrado en su enseñanza es el pastor Chuy Olivares. De resto hay otros que predican bien, pero tienen sus cosas, que no las veo conforme a la palabra de Dios. Que yo pudiera decir, no me gusta recomendar, porque si yo recomiendo quiere decir que pueden creer todo lo que ellos dicen. Por eso no me gusta recomendar. Entonces, es importante conocer a Dios. Hoy en día hay muchas corrientes. Está la corriente bautista, está la corriente calvinista, arminiana, todas estas corrientes, hermano. Y hay que tener cuidado. Porque hay cosas, aunque dicen la verdad en algunas cosas, hay otras que no. Entonces toca tener cuidado y para eso yo los animo a estudiar, hermano. Estudiemos, hagan fundamentos firmes. Aquí tenemos fundamentos firmes. ¿Qué más tenemos? Conociendo a Dios. Son 2 estudios que usted puede hacer. No participe de un ministerio si usted no se ha capacitado, porque las puede embarrar. Y como un líder puede pasar acá y decir y enseñar, pues si lo ven a usted como líder acá enseñando, pues ¿qué va a hacer las personas? Van a creer lo que usted está diciendo. Entonces es importante que se capacite, amén. Quiero invitarlos a eso. Aquí tenemos ese tipo de estudio. Tenemos, Dios nos ha provisto para poder enseñar. Es importante conocer a Dios para darlo a conocer. Es importante. Amén. ¿Quiere usted compartirle a otros del Señor? ¿Quién debe capacitarse primero? Diga conmigo, yo. Es importante que yo conozca a Dios. No puedo hablar de alguien a quien no conozco. No puedo hablar de alguien a quien no he visto, a quien no conozco. Entonces, capacitémonos, hermanos, en conocer al Señor. Ahora, segundo, ¿por qué es importante capacitarnos? Vamos a Mateo 28. San Mateo 28, versículo 19
y 20. Es bien conocido este texto. Es bien conocido. Dice, por tanto, id y haced. Hacer es formar. O sea, diría así, por tanto, vayan y formen discípulos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Formar ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en todo el consejo de Dios. Enseñándoles que guarden ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Hacer discípulos. Y cuando una iglesia hace discípulos, ¿qué pasa con la presencia del Señor? Va a estar ahí. ¿Quiere que le diga una cosa? El Señor está aquí con nosotros. Aquí está Cristo. Aquí está el Señor. ¿Y qué pasa si hacemos discípulos? Va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, siempre va a estar con nosotros. Esa es la alegría de una iglesia, hermano. Eso es lo que llena de alegría y de gozo una iglesia. No es tanto sentir cosas, sino hacer la voluntad del Señor. Entonces, hacer tiene que ver con formar discípulos. ¿Y qué es formar? Vamos a Gálatas 4. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire, ¿sabe qué es hacer discípulos? Es tener dolores de parto. Mis respetos para las damas, las que han tenido hijos. O sea, le da un dolorcito y ya salió el niño. No, ¿cierto? Esos son dolores y dolores y dolores. Oiga, así es hacer un discípulo. Así es formar un discípulo. Yo vuelvo a tener dolores de... Y este muchacho no quiere salir. Y hasta que Cristo sea formado. Mire, dígame a mí que le estoy apuntando con una zanahoria, dijo el del cuento. Que sé que es formar discípulos. No es fácil. Pero ¿sabe? El Señor quiere que nos capacitemos para discipular, para ser discípulos. Para que otros sean seguidores del Señor. Tiene que ver con esfuerzo. Tiene que ver con oración. Tiene que ver con orar, llorar por ellos. ¿Cuántos han llorado por sus discípulos? Amén. Hemos llorado. Hemos llorado, hermano, por los discípulos. No sabe, y no digo quién, pero nos ha tocado llorar. Porque de eso se trata la formación. Dice, el Señor dice, vaya y hagan discípulos. No solamente hablarles de Cristo, es formarlos en la palabra. Es enseñarles, es capacitarlos. Pero yo no puedo dar lo que no tengo. Tenemos que ser capacitados nosotros mismos para poder discipular a otros, enseñar a otros. Conmigo también sufrieron y ahora otros me hacen sufrir a mí. Bueno, pero así es la vida cristiana. Tercero, Dios nos prepara para ministrar los dones del Espíritu con excelencia. O sea, ¿cómo se debe servir al Señor? ¿Con excelencia o de cualquier manera? Hermano, si usted trabaja en una fábrica o en qué sé yo, ¿qué le gusta al patrón? ¿Que usted haga las cosas mal o las haga perfectas? ¿Qué pasa si usted como empresario, como que tiene su empresa, su negocio, a usted le trabaja mal a alguien?
hermana que tiene aquí, su esposo, ¿verdad? Que tiene la bicicletería. ¿Le gustaría que su mecánico fuera, o le gustaría que él hiciera las cosas con excelencia? ¿Cierto? Porque eso es lo que uno busca. Los dones que el Espíritu Santo ha dado están ahí, pero necesita ser perfeccionado. ¿Para qué? Para que lo haga ¿cómo? Con excelencia. Porque una persona, escuche esto, puede tener el don y hacerlo mal. Y tiene el don. O puede herir, o puede dañar, o puede destruir con el don. Entonces, lo que Dios está haciendo es capacitarnos para que lo hagamos de una manera excelente, que sea de edificación para la iglesia. Nosotros hemos conocido muchas personas con unos dones impresionantes, pero que no lo supieron hacer y dañaron la iglesia, hermano. En vez de hacer un bien, destruyeron y tenían el don. Yo conozco personas así, que le hicieron un daño a la iglesia, teniendo unos dones impresionantes, hermosos, pero por falta de capacitación no supieron ejercer esos dones con excelencia. Entonces, Dios nos ha dado esos dones y nos capacita para que lo hagamos con excelencia. Vamos a Romanos capítulo, ya vamos a terminamos con este texto, Romanos capítulo 12. Este no fue el tiempo por causa de la cena del Señor, pero bueno, es importante al menos que compartamos un poquito la palabra. Romanos 12, versículos 6 y 7, y luego lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, de manera que teniendo, ¿qué? Diferentes dones, o iguales. No, tenemos diferentes dones, ¿según quién? La gracia que nos es dada, porque el Señor sabe que necesita la iglesia y lo hace a través suyo. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer ¿qué? Para hacer ¿qué? Bien determinadas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene un don del Señor, tiene que hacerlo bien. Lo está diciendo la Escritura. Si usted tiene un don, ¿cómo debe hacerlo? Bien. Esas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Algunos tienen ese don, no todos. Tiene el don de profecía, hágalo con esa fe, esa capacidad que Dios le ha dado para ministrar a la iglesia. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, los que tienen el don de enseñanza, ¿cómo debe hacerlo? Enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos, o sea, ejerce ese don. Si tu don es dar, hazlo ¿cómo? Con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad ¿cómo? En serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios a mí me ha dado un don, yo no voy a tratar de ejercer otro don. Les voy a poner un ejemplo. Hay hermanos que les gusta alabar al Señor, y eso es bueno. Y les gusta y aman y se apasionan por el Señor. Pero tratan de entonar más una chicharra. Y no se atraviesan cruzando una calle. O sea, no le dan con los tiempos. Y él insiste, pero no da. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese don no es suyo.
Entonces, por favor, no participe en el grupo de alabanza. Pero puede ser que usted tiene el don de enseñar niños y tiene esa habilidad porque Dios te ha capacitado y te ha dado ese don. Entonces, ¿qué debe hacer si le ha dado ese don? Hacerlo bien, porque ese es su don. Ese es lo que Dios le ha dado. No trate de hacer cosas que Dios no le ha dado. Mire, hermano, yo fui hasta director de grupo de alabanza. Pero yo hoy en día reconozco que yo no tenía el don. O sea, tratar de hacer algo que no es, eso no bendice. Entonces, ¿qué es lo que bendice? Que si Dios le ha dado un don, en ese don sirva al Señor, sirva con excelencia. ¿Y sabe qué va a pasar? La iglesia va a ser edificada. La iglesia no es edificada porque yo solamente hago una partecita, hermano, y a veces la iglesia debe ser cristocéntrica, no debe depender de un pastor. Yo predico porque me toca, pero no, hermano, no me gusta estar tanto acá, para que no piense la iglesia que es que la iglesia crece por uno. No, la iglesia crece es porque todos sirven en la obra del Señor conforme al don que Dios le haya dado. Conforme al don. Entonces Dios nos ha llamado como iglesia para ministrar al mundo, pero también a la iglesia. Y la iglesia va a crecer a la manera de Dios. Una iglesia sólida, una iglesia que hace discípulos. Esto es lo que realmente el Señor quiere para nosotros. Amén. Bueno, si Dios te ha hablado, coloque eso que Dios te enseñó delante de Dios. Coloque su corazón y dígale: Señor, creo que tengo cosas que corregir, ayúdame, necesito tal vez capacitarme, necesito aprender a tener responsabilidad en la vida cristiana, necesito empezar a crecer, necesito empezar a funcionar en la obra, porque la obra no la hace el pastor, sino los santos, y es la manera en que la iglesia va a crecer. Hermanito, no se me quede más sentado de cada 8 días. Y si no, me va a tocar entrar en ayuno y oración para que Dios lo libere, para que Dios rompa esas cadenas. Es verdad, toda la iglesia debe servir, no más estar sentado, no más. Vamos a ser discípulos, porque la orden es para usted y para mí. Usted es responsable ante el Señor. El Señor le dijo: vaya y forme discípulos. ¿Qué vas a hacer con esa orden? Pues empiece a capacitarse. Es importante la capacitación. Es muy importante. No nos quedemos más ahí sentaditos. No, vamos a crecer como iglesia y vamos a impactar este mundo, hermano. El mundo está necesitado. Ahorita va a haber una capacitación para adolescentes. ¿Por qué? Estamos viendo la necesidad de capacitar a los adolescentes espiritualmente y ministerialmente. Porque ¿qué estamos viendo? Que el mundo absorbe a nuestros adolescentes. Oye, y los saca de la iglesia. Y es que los saca. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a capacitarlos. Porque ellos serán los pastores de aquí a unos poquitos años. Serán los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los apóstoles. Ellos van a ser. Hermano, no podemos recoger lo que no hemos sembrado. Si nosotros no sembramos en los adolescentes, ¿qué vamos a esperar? Que el mundo se los va a absorber y nos los va a sacar de la iglesia. Hay una capacitación, ya he hablado con algunos de ustedes, para capacitar a nuestros adolescentes, para que ellos sean los siervos del Señor. Hay que capacitarlos. ¿Qué hace el mundo? El mundo hace eso, los bombardea y nos los saca. Entonces, Dios ha provisto unas herramientas y vamos a estar estableciendo un instituto de capacitación en teología para adolescentes.
Va a ser muy chévere, estoy emocionado con eso. Porque creo que si sembramos, vamos a recoger. Amén. Entonces, ánimo, hermanos, a servir al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por esa palabra maravillosa que ha salido de tu boca, que está escrita, está plasmada en las Escrituras, para que podamos recordarla, para que podamos retenerla y poder guiarnos a través de esta hermosa palabra. Gracias, Señor. Gracias, mi bendito Señor. El propósito de esta iglesia es dar a conocer tu nombre, es dar a conocer tu verdad, es dar a conocer tu palabra. El propósito es hacer discípulos, es formar a otros. Señor, en esta mañana, lleva esa palabra a nuestro espíritu y haz la vida en nosotros. Que podamos alinearnos a esa voluntad y caminar en pos de ti. Poder alinearnos a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Señor maravilloso, aquí estamos. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Has dado un diseño para la iglesia. Esto no se lo inventó ningún hombre. Esto viene de ti, esto viene de tu corazón. Por eso no puedo, Señor, no puedo cambiar el modelo de Dios. Es tu modelo, es tu diseño, es lo que tú nos enseñas. Señor, queremos ser una iglesia activa, productiva, una iglesia, Señor, que conoce el propósito de Dios, que está alineado a tu propósito y que se alegra en hacer la obra de Dios. Señor, gracias, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan tomar en serio la vida cristiana, poder entender para qué los salvaste, para qué los redimiste, Señor, que pueda entender ese propósito y que él pueda encontrar su lugar dentro de la iglesia, poder ejercer ese don que tú le has regalado para que edifique la iglesia. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros. No queremos más seguir ahí sentados, Señor, y que pasen los años y que vengas tú, Señor, y salgamos con que, Señor, no sabía, Señor, aquello, Señor, lo otro. Ayúdanos, amado Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Somos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Dios. Quiero orar por aquellos hermanos que se quieren capacitar y quieren tomar las cosas de Dios en serio y decirle: Señor, no quiero estar más en esta condición. Ayúdame, Señor. Tenga su manito levantada. Padre, oro por mis hermanos que han levantado su mano y su corazón, Señor, para decir: Señor, quiero cambiar esta manera de pensar. Quiero cambiar, Señor, mi posición. Quiero cambiar este conformismo, Señor, que llevo. Ayúdame. Bendigo a estos hermanos, Señor. Ayúdalos. Fortalécelos. Guíalos. Dales el ánimo, el deseo, Señor. La necesidad de hacer tu voluntad. Coloca en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendigo cada hermano. Señor, destruye todo concepto equivocado, todo concepto que el diablo le ha metido, que si se consagra le van a pasar cosas malas, que si se consagra entonces le van a venir ataques del enemigo. Tantas cosas que el diablo mete ahí en la mente para no dejar avanzar. Ayúdalos, Señor, que ellos puedan vencer a través de tu palabra. Puedan vencer aquellas cosas, argumentos, con las armas poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos, pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Bendigo, Señor, esta congregación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, pueden quitarse ahora sí el saquito. Ya pasó un poco el frío. Un abrazo para todos, una feliz semana. Recuerda, hay
formación de nuevos discípulos, hay formación para nuevos convertidos, hay escuelas de liderazgo, hay cursos para enseñar a predicar, homilética, hermenéutica y todas estas cosas. Un abrazo para todos, hermanos.